Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver un tema que se relaciona con la predicación de las semanas pasadas titulada ¿Quién ganará? Y como vamos a seguir tratando el tema, que es extenso porque tiene mucho que ver con la nación de Israel, titulé esta predicación La Torre de Babel, primera parte. Diga, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola, ¿qué? Lengua. Génesis 11. Del 1 al 9, y unas mismas palabras. Toda la humanidad hablaba un solo idioma, dice la Escritura. No importa lo que digan los maestros universitarios. La Biblia dice que toda la humanidad tenía una sola lengua y unas mismas palabras en el tiempo antiguo. Y aconteció, dice el verso 2, que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Esta es la región aluvial de Babilonia, la tierra de Sinar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos sabían que Dios les había dicho, henchid toda la tierra. Pero ellos no querían hacerlo. Ellos querían establecerse en un solo lugar, como a veces nosotros no queremos salir de un nivel, no queremos pasar de la dimensión carnal a la dimensión espiritual muchas veces. Dice el verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, ¿y qué? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sabe qué? Cuando nosotros decidimos algo en nuestro corazón, nadie, ni siquiera Dios, cuando Él nos deja y nos permite, que es casi siempre a nuestro libre destino, y cuando Él interviene, como en esta ocasión, es para preservación de la misma humanidad y preservación en esas ocasiones de nuestra alma. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando usted decide por lo malo, así le digan, así le tornen, así vayan, así vengan, así nos pelemos las rodillas, así se nos pegue el estómago de ayunar. Si usted decidió por lo malo, nada lo hará desistir, porque Dios lo creó a usted con libertad de escoger lo bueno o lo malo. ¿Entiende esto? Dios sabía esto, que ellos no se iban a detener a pesar de que Dios les había dicho, sojuzgad la tierra, llenad la tierra, pero ellos querían un solo lugar y ahí estaban edificando la torre. Dice el verso 7, ahora pues descendamos, aquí está la Trinidad del Dios de la Biblia, descendamos, ¿sí o no? Pero esa es otra predicación. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella como Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel se compara con la palabra hebrea Balal, que significa confundir. Amada iglesia, desde los tiempos inmemoriales, el hombre ha dado crédito a sus logros para atribuirles a ellos su grandeza humana, desechando así, despreciando así al único Dios viviente, sabio, verdadero, único y todopoderoso Dios de la Biblia. Pero ¿quiénes fueron los que pretendieron retar a Dios así? Váyase ahí mismo en Génesis, ahora en el capítulo 10, versos del 8 al 10. Y Cus engendró ¿a quién? Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar, Babilonia. Una de las ciudades que hoy se conoce, una de las ciudades antiquísimas, antiguas, ancestrales que hoy conocemos como Irak, tierra de Sinar.
De entre ellos sacó Dios a los descendientes de Noé, que sí buscaron hacer su voluntad y que hoy los conocemos como el pueblo de Israel. Pero en Nimrod, ¿qué vemos? Sino orgullo, soberbia, autosuficiencia y menosprecio al Dios que le dio al hombre las habilidades, los dones y la inteligencia humana. Pensará usted, ¿pero qué tiene de malo que ellos quisieran levantar una torre? Lo vimos en Génesis 10. Nimrod era hijo de Cus y Cus era hijo de Cam, quien a su vez fue hijo de Noé. Nimrod sabía perfectamente que el mandato divino para ellos era llenar la tierra, pero como dije, este grupo no estaba dispuesto a ser separado, no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Por lo que ilusamente creyeron, como hoy en día muchas naciones creen, que pueden jugar a ser Dios, que pueden jugar a menospreciar a Dios. El ser humano es el único que dentro de la creación de Dios se revela a su creador. ¿Por qué? Porque Dios lo creó libre, porque tiene libertad para escoger. Así que cuando Dios ve que el hombre va hacia su propia destrucción, Dios en su misericordia y bondad desciende a nuestro nivel e interviene y marca su buena voluntad. Pero ¿sabe qué? Hay un límite. Diga, hay un límite. El hombre es obstinado y viene a ser como un pecado de idolatría, la obstinación. Lo dice la Escritura en 1 Samuel 15:23. Nadie puede negar que los hombres de hoy, la humanidad de hoy, tienen la actitud de los que seguían a Nimrod y su torre de Babel. Están obstinados en su orgullo, autosuficiencia y poder, ignorando lastimosamente que su destino lo están viviendo sin Dios y su final será sin Dios. Que de repente pueden entrar a la eternidad para quedar ahí para siempre en una horrible condición de dolor, con pleno conocimiento y dolor y expectación de juicio. Arrepentimiento sin esperanza ninguna de Dios y en una horrenda expectación de juicio para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Un ejemplo de este tipo de hombres, el presidente de Irán, la antigua Persia, en donde ya en tiempo también ancestral hubo un hombre llamado Amán que buscó la destrucción de los judíos. La Biblia dice que el Dios de la Biblia no es Dios de casualidades. Amán, el espíritu de Amán sigue. El demonio de Amán, que tenía Amán incitándolo a la destrucción de los judíos, ha permanecido en la tierra de Irán hasta nuestros días. Hay demonios territoriales y ese demonio está ahí en Irán y habla a través de la boca del presidente de Irán, Mohammad Ahmadinejad. Junto con la nación rusa, junto con la Liga Árabe, junto con Corea del Norte, junto con la China comunista, son las naciones que ve el profeta Ezequiel en la gran batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. A los predicadores, Dios, Espíritu Santo, nos está advirtiendo que ya no anunciemos que viene el tiempo, anuncien que es el tiempo. Anoche, que estaba meditando sobre la predicación, ya muy noche, Dios empezó a traer a mis oídos un ruido espantoso, un ruido horrendo. Era como un ruido, era como un rugir. Y tuve en ese momento, mi corazón se conmovió de temor. Y le dije a mi hijo Ramiro Alonso, que andaba todavía por ahí, ¿qué es ese ruido? Pero le dije, ¿qué es ese ruido? Y abrí la puerta de la cocina y vi el cielo limpio, limpio. Pero era un rugido. Y cuando vi el cielo limpio, el Espíritu me dijo, este ruido no es de este mundo. Este ruido vendrá sobre toda la humanidad en un instante. Era algo aterrador. Era algo que me conmovió y me dio la certidumbre de la realidad del tiempo que nosotros estamos viviendo. Creí antes de abrir la puerta de la cocina, creí que el mar ya estaba ahí cerquita de mi casa. Creí que la tierra se había abierto. Era un rugir espantoso. Todo eso viene sobre la tierra. Todo eso viene sobre la tierra. Estamos a punto de ser sacados. ¿Y sabe qué? Vemos amanecer y vemos oscurecer y decimos,
no pasa nada. Pero será un día como hoy, será un día cualquiera, cuando de repente entraremos a la eternidad para bien o para mal, donde no hay oportunidad de perdón ni de arrepentimiento. Ya no, porque Él vino como cordero, vino con relación al pecado para salvar a los pecadores, pero vuelve como el león de la tribu de Judá para arrebatar lo que le pertenece, porque cumplió su ministerio perfectamente derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y toda persona que se va de esta tierra y tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio y no obedeció, menospreció y pisoteó la sangre del Cordero de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Ya vino como el cordero que no abrió su boca cuando lo abofeteaban, cuando lo clavaban, pero vuelve como el león de la tribu de Judá. Él va a arrebatar a su iglesia y la levanta con poder, y ya no escucha a los pecadores que dicen perdón. Ya no hay tiempo, se acabó. El arrepentimiento ya no. Hoy con la vida el pecador tiene oportunidad. En ese instante puede llegar en 3 minutos, en 1 hora, en 1 mes o en 1 año. Pero ¿sabe qué? El reloj de arena de Dios ya está volteado. Las señales que hay en la tierra no puedes menospreciarlas, no puedes burlarte de ellas, no puedes ser indiferente, no puedes decir todo está bien, porque entrarás seas quien seas, científico de la NASA o barrendero municipal, entrarás a la eternidad para bien o para mal, según hayas escogido aquí en la tierra, amada iglesia. Por eso los predicadores les estamos diciendo lo que les decimos. Se molesten o no se molesten, está en juego tu eternidad. No está en juego tu posición social, no está en juego tu posición familiar. Está en juego tu eternidad y la de los tuyos. Esta es una empresa más seria que todas las empresas que puedan existir en el mundo. ¿Entiende esto? ¿Entiende la gravedad de lo que estamos diciendo? Es un perro que ladra en Irán porque es un perro, el demonio, que quería exterminar a los judíos hace más de 3000 años. A los predicadores, Dios Espíritu Santo nos está advirtiendo: ya no anuncien, viene el tiempo. Anuncien, es el tiempo. La mayor parte de los gobernantes árabes, así como Rusia, están en contra del pueblo original de Dios, Israel. Pero déjeme decirle algo: el pueblo de Israel será protegido por el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, ya no más por los Estados Unidos de América, que había sido desde todo el tiempo su único aliado fiel. Estados Unidos ha abandonado a la nación de Israel para que se cumpla la Escritura. Únicamente para que se cumpla la Escritura, Estados Unidos está abandonando ya a Israel. Pero Israel será protegido bajo las alas del Dios de la Biblia. La nación de Israel está entrando absolutamente sola en el túnel profético, donde esta nación admirable enfrentará su destino más negro, desde que este pueblo maravilloso y único entre todos los pueblos de la tierra existe. Porque en ese túnel tendrá un encuentro espantoso con el hijo de Satanás, el anticristo, quien será nada más y nada menos que el tan esperado líder, entre comillas, del nuevo orden mundial que los gobernantes están urgiendo que venga sobre la tierra. Nuevo orden mundial tan esperado por los gobiernos de las naciones del mundo. Este líder esperan los gobernantes de la tierra que les dé la solución a lo que ellos como gobiernos no han podido hacer en sus propias naciones. Viene un solo gobierno, iglesia, sobre la tierra. Viene una sola moneda sobre la tierra. Viene una sola religión sobre la tierra, la del anticristo. Un solo gobierno es del anticristo, marcados para el infierno, los que se queden, o degollados para vida eterna. ¿Qué le cuesta ahorita seguir a Cristo? Lo único que le cuesta es no obedecer a su carne, que se levanta contra el Espíritu.
Eso es lo que le cuesta ahorita a usted obedecer a Cristo. Que lo rechace su comadre, su compadre, su padre, su madre, su hijo, su suegra. Eso es lo que le cuesta a sus amigos. Eso es lo que le cuesta. Pero en el tiempo, si usted se queda, en el tiempo el anticristo, si usted quiere ver a Dios, le va a costar su cabeza. Le van a quitar la cabeza de los hombros. Pero va a recibir la marca de Dios. Si usted recibe el sello que viene sobre la tierra, no verá a Dios. No verá a Dios. Porque ese sello es el del infierno. Una vez que la iglesia sea sacada, que ya no estemos, habrá un caos cual jamás ha habido sobre la tierra. Un caos que nadie, ni la mente humana, se puede imaginar el caos que habrá. La comunicación quedará rota, pero en Europa surgirá el hijo del diablo. Y todo el mundo, ante tan horrenda expectación de tumbas vacías, saqueadas, dirá él, por seres extraterrestres, dirá él. ¿Cuántos neófitos en la escritura le creerán? Y como Juan los vio, esperando el número y el sello de la bestia, porque no podrás comprar 1 kilo de tortillas o medio kilo o 5 pesos de tortillas si la puerta de la tortillería no hace bip bip cuando tú entres, porque tienes el sello para poder comprar. Y no vas a poder vender ni una llanta, ni un desarmador de tu herramienta, si no primero registras tu sello con el derecho de vender. Por eso Juan dijo, nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número de la bestia. Hoy está a disposición de la humanidad y por todos los rincones del mundo los predicadores estamos diciendo, vengan a Cristo. Efesios 1:13 dice, y a vosotros habiendo creído en Él, habiendo oído el mensaje de salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, el compromiso del novio de Cristo que vendrá por su iglesia. Y todo aquel que recibe este sello en vida y aquí en la tierra está comprometido con el novio que viene por la novia para celebrar las bodas del Cordero cuando la tierra esté en plena tribulación gobernada por el hijo del diablo. Por eso no se quede usted tan fresco, tan fresca, porque su padre, su madre, su tío, su hermano no han venido a Cristo. Debe haber dolor. De otra manera es que usted no ha creído la profecía. Los animalitos entraron al arca porque creyeron a Noé. Creyeron que venía ese rugido y no llovía sobre la tierra, y Noé predicaba que iba a llover y le decía, Noé, ¿qué es eso de llover? Pues caerá agua de arriba. Ja, 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 ja. Noé se volvió loco. No llovía. Así les dice uno. Cristo viene en las nubes. Ja, 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 ja. ¡Qué piratas están! Fumaron cilantro. Los que van a fumar cilantro serán otros y en el infierno, si no se cuidan de lo que viene. Dios no juega, ni el diablo tampoco. La nación de Israel está entrando absolutamente sola, ya en el túnel más oscuro de su existencia, para tener un encuentro espantoso y terrible con el hijo del diablo. Respecto al anticristo habló Jesús cuando les dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis, y así será. Porque el presidente de la ONU ha declarado, necesitamos ese líder que nos traiga la solución. Necesitamos ese líder, venga del cielo o venga del infierno. Ese líder que les dirá, seres extraterrestres se llevaron a esos cadáveres de esas tumbas que están abiertas. Pero la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice que aunque estemos muertos, viviremos. Y los que estamos vivos seremos transformados en un nanosegundo a la gloria de Dios, con un cuerpo glorificado. Hay unos que no pasa nada, viven como que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Les va a pasar todo de repente. Yo no sé por qué Dios me hace a mí oír eso y me hace ver lo que veo muchas veces. Y yo le digo, Señor, ¿por qué no se los enseñas a ellos? Porque tienen que aprender que tengo profetas todavía. Y en su corazón está creer o no creer. Hay muchos profetas falsos. ¿Cuántos vieron un programa que pasaron ayer en el Canal 7? Científicos, eran 3 y 3, que estaba esa conferencia ahí. Viera usted nada más lo que decían los ateos y científicos. Teístas, pues que creen que hay
un Dios. Estaban disertando sobre qué propósito tiene el universo. Sobre ese tema era, que si el universo tiene un propósito. Los ateos decían, no, pues mira, pues ahí se están muriendo las estrellas, están apareciendo esos hoyos negros, es que las estrellas se están muriendo y bla, 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 y no hay un Dios. Y luego los cristianos, ¿verdad? Los científicos cristianos, pues qué triste es la vida sin propósito. Y una mente inteligente, bueno, ustedes ya saben todo lo que se habla, ¿no? Hubo un momento en que pues los ateos se burlaron de los científicos teístas, pues que creen en Dios. Que creen en Dios, que Dios hizo el universo y todo, ¿no? Entonces se burló uno de los ateos y luego le toca el turno al creyente en Dios y le dice, expuso el otro, ¿no? Y expone y luego dice, y le quiero hacer la pregunta, él dice que Dios no existe. Y yo le contesto con esta pregunta, ¿y qué tal si sí existe? Entonces viene el otro y dice, ¿y qué tal si no existe? Entonces dice el creyente, mire, si Dios no existe, si yo creí que Dios existía y no existe, pues viví una vida feliz creyendo en Dios. En cambio usted vivió en una horrenda expectación de que usted es obra de la casualidad y de la nada. ¿Sí o no? Amados hermanos, pero tenía ganas de que me invitaran a esa conferencia, causa y efecto y bla, bla, bla. Amados hermanos, déjenme decirles, por favor, que vivimos tiempos que Dios me ha hecho sentir a mí tan cercanos, a veces cuando nada más me hinco, ni siquiera he empezado a orar, estoy a la puerta. Y no nada más son palabras, sino en mi espíritu me pone la certidumbre, la seguridad, y es terrible y espantoso, como si estuvieras en ese momento. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Sabe por qué lo hace? ¿Para asustarnos? No, por amor. Por amor, porque no quiere que nos quedemos, porque no quiere que por descuidados nos quedemos. Si no estás afirmado en lo que has creído, estás en riesgo de quedarte. Porque esa falta de afirmación te hará descuidarte, porque no estás velando la venida del Señor, el regreso del Señor. No lo estás velando. Jesús dijo, si el dueño de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, estuviera listo. Pues ¿por qué me va a robar, verdad? Será de repente, a entrar a la eternidad. Qué fuerte es esto, qué fuerte es. Viviremos con miedo. Ay Señor, no, tengo que andar. No, hermanos, dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor. Por eso le seguimos, por amor le seguimos a Dios. Porque si usted viene aquí a la iglesia porque tiene que venir, pues qué carga tan pesada está cargando usted. Qué carga tan pesada. Con razón se desaniman, con razón cualquier cosa lo saca. Pero dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Afírmese, ahí vengo. Y las cosas que están pasando no son nada. Porque lo peor no le va a tocar a usted. Usted cualquier momento le dice bye bye a esta tierra. Ni cuenta se va a dar. Ya va a estar, ay Señor, ya estoy aquí contigo. La gloria de Dios llenará todas nuestras expectativas, amados hermanos. El anticristo engañará a los gobernantes y a las gentes de las naciones que se hayan quedado en la tierra. A los que no se llevó Jesús porque no estaban marcados como propiedad del cielo. No tenían sobre ellos la sangre de Cristo, con la leyenda comprados con la sangre de Jesús. Especialmente engañará al pueblo original de Dios, los engañará durante 3 años y medio, como lo vio el profeta Daniel durante el tiempo de la gran tribulación que viene sobre la tierra y sus moradores. A los 3 años y medio se quitará la máscara y se mostrará al pueblo de Israel como el hijo del diablo. Aquellos a quienes Cristo no levantó, como dije, en el rapto, porque no estaban sellados con el sello de Efesios 1:13, se quedarán. El cual toda persona recibe, Efesios 1:13, cuando ha entregado su alma y su vida al Salvador, enviado por el Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este sello dice, propiedad de Cristo, porque nos compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí pagó por nosotros para que no se nos cobre la deuda que teníamos
¿Entiende esto? Los acontecimientos de hoy nos señalan, como dije, que el reloj de arena ha empezado a vaciarse. Un ejemplo de lo que digo es el presidente de Irán, la antigua Persia, quien descaradamente propone al mundo la destrucción de la nación de Israel y no se está escondiendo para manifestarlo al mundo entero, porque ese es un tipo de profeta falso que le está preparando el camino al hijo del diablo, imitador de Dios. Porque así como el Dios de la Biblia levantó a Juan el Bautista como su profeta para que preparase el camino a su hijo Jesucristo, así Satanás, el gran imitador de Dios, está haciendo lo mismo, porque el tiempo señalado por los profetas del Dios verdadero ya está aquí, dice el Espíritu Santo. El nuevo orden mundial que la ONU y las naciones están organizando es nada más y nada menos que la Torre de Babel, que Dios no les permitió levantar a los antiguos, pero que los hombres de estos tiempos se obstinarán en construir sin Dios, jugando a ser como Dios. Sin embargo, Dios en su palabra nos revela el destino no solo de esta torre humana, sino quién y de dónde viene el que dirigirá esa torre, así como el destino de todos los que participan y participarán en esto. El objetivo hoy es la destrucción del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Toda la escritura nos revela cómo Satán siempre ha buscado la destrucción de la simiente de los judíos. Pero escuche esto, el Dios que habló cara a cara con Moisés, el Dios que partió el mar rojo, el Dios que sacó agua de la roca, el Dios que cerró la boca de los leones en Babilonia, el Dios que en un instante desde el cielo fulminó matando a Herodes, quien murió al instante comido de gusanos, el Dios que caminó en el horno de fuego con los amigos de Daniel, el Dios que puso una lumbrera guía para su pueblo en el desierto, el Dios que tiene el mar en el hueco de su mano, el Dios que hizo el universo que conocemos y los universos que no conocemos, pero que existen, el Dios que no tiene principio ni tiene fin, el Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para redimirte a ti, a ti, a ti y a mí, es el Dios judío que protege bajo sus alas a su pueblo amado, a la niña de sus ojos, a la nación de Israel. Los gobernantes de las naciones de la tierra han entontecido al gobernar sin Dios. Les está sucediendo como le sucedió a Nimrod recientemente en una asamblea en una de las academias militares de los Estados Unidos de América. Se urgía al mundo a un nuevo orden mundial que, según los gobernantes, traerá la verdadera paz a muchas naciones. Les traerá paz, pero sin Z, paz con S. Según ellos, este líder mejorará la economía mundial. Estaban urgiendo hace un mes a buscar ese liderazgo que necesitan para que todo se mejore a nivel mundial, según ellos. ¿Qué dice Proverbios 14:34? Vaya conmigo a Proverbios 14:34 y vamos a ver lo que dice la Escritura. Fíjese bien, dice así: la justicia engrandece ¿a quién? A la nación. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es vergüenza de las naciones. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Está profetizado que los gobernantes no buscarán a Dios, al contrario, como los de la Torre de Babel provocarán a Dios. Hoy el secularismo ataca abiertamente al cristianismo verdadero. No quieren nada con Dios. Se lleva a juicio a padres, a familiares, a maestros cristianos por mencionar a Dios en los juzgados, en las escuelas. Nadie quiere. No, en los juzgados. No, Dios, hay que sacar a Dios. Cuidado. No, hay que cuidar a los niños de Dios. Hay que cuidar a los jóvenes de Dios. Se pueden traumar. Eso no es políticamente correcto. Eso no es constitucionalmente correcto. Pero no importa que en los juzgados, en las escuelas, en las bibliotecas se hable de pornografía, de homosexualidad, de aborto, hasta cómo suicidarse. Eso no importa. Hay que librar a los jóvenes de Dios. Hay que librar a los niños de Dios. No se vayan a influenciar, mal influenciar. Cuídenlos de Dios. Eso es maldad. Eso es perversidad. Por eso viene el juicio de Dios. Y México está bajo el juicio de Dios. Pero hay iglesia en México. Y esa es la que Dios espera, que esté orando por los estados, por nuestra nación, para que vivamos quieta y reposadamente en la tierra que Dios nos ha dado. Porque no hay pueblo más patriota que el pueblo de Dios.
que le agradece a Dios por la tierra donde le ha hecho nacer, donde lo ha traído a vivir, a trabajar. No hay pueblo más patriota que el de Dios, porque obedece lo que Dios le dice. Orad por vuestros gobernantes, orad por la paz de tu ciudad. Amados hermanos, hemos perdido el rumbo aún la iglesia. No quieren nada con Dios. El secularismo ataca abiertamente al cristianismo. Prohibido mencionar a Dios en las escuelas. No le hace que se mencione al diablo. No le hace que se hable de homosexualismo en las escuelas. No le hace que se hable de satanismo en las escuelas. No le hace que se hable de aborto en las escuelas. Hay que cuidar a los estudiantes de Dios. Hay que cuidarlos. Porque si se menciona a Dios, dice el diablo, se atenta contra lo políticamente correcto y los pueden influenciar a Dios. ¡Basura! Y hay que orar, dar gracias a Dios para ellos y pedirle a Dios públicamente es incorrecto. ¿Qué dice Proverbios 14:34? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Oremos por México, oremos por los gobiernos de México. No importa que en muchos lugares, restaurantes o bares, las mujeres anden con los senos de fuera, con los glúteos de fuera. Eso nada tiene que ver, eso es políticamente correcto. Ellos pagan sus derechos. Pero si en las escuelas, bibliotecas, universidades se menciona a Dios, es incorrecto. Y no les critiquen a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a los bisexuales o a los transexuales y a todos los ales. Porque luego desfilan por las calles protestando y les hacen caso, y les hacen caso. Tanto caso les hacen hoy que 2 hombres, 2 roperotes se pueden casar. 2 mujeres se pueden casar y pueden adoptar niños. Y pobre del que los critique, Entonces, ¿somos homofóbicos? Nosotros no estamos criticando nada. Estamos hablando la verdad. Oh, pobre del que los critique. Los pueden dañar psicológicamente. Los puedes herir susceptiblemente. Y hasta la cárcel puedes ir a dar. ¿Sabe qué? Yo solo leo la escritura. Ahí se la arreglan con Dios y me echan a la cárcel. La escritura dice en Levítico, Deuteronomio y muchos otros libros de la Biblia que la homosexualidad, el lesbianismo es abominación a Dios. Romanos dice que el hombre que se echa con otro varón y mujer que se echa con otra mujer es perverso y es abominación a Dios. Y no solamente dice eso, sino dice que Dios los entregó, como Dios sabe que nada los va a hacer desistir, los entregó a una mente reprobada. Reprobados delante de Dios. Que luego salen, ay no, Dios es amor. Está reprobado. ¿Tienes vida? Tienen oportunidad. Ahí está el que estaba enfrente del Iste. ¿Cuántos lo vieron? Y le hacía y yo le daba trataditos y yo sé que otros pastores también. Hoy está convertido. ¿Lo han visto? ¿Cuántos de aquí lo han visto ya convertido? Le dije yo el otro día, oye, mijito, le dije, y dígame, me dijo. Y le dije, ¿estás yendo a una iglesia cristiana? Y luego se quitó su gorrita. Sí, estoy yendo, mi Padre Celestial me rescató porque yo andaba en camino de perversidad. El Espíritu a mí me mostró, está realmente convertido. Qué maravilloso es nuestro Dios, amados hermanos. Ore por él, ore por él. Me dijo que mucha gente le grita cosas, como me conoció, dice, como yo era, y es mala la gente. Pero yo oro por ellos, y nada más menciona a Dios, se quita su gorrita. Esa es una señal de respeto. Que alguien que usa un sombrero o una gorra, me encanta eso. Cuando está hablando de Dios, él levanta su... Qué hermoso, ¿verdad? Que le damos honra y gloria a Dios, santificamos a Dios. Amados hermanos, yo solamente leo la escritura. Mire, Dios ya sabe quién le escogerá a él y quién no. Dios sabe quién se arrepentirá de sus pecados y quién no. En la Biblia Dios nos habla de quienes escogiendo pecar, Dios los entregó a una mente entenebrecida. Romanos 1, rápidamente. ¿Qué nos dice rápidamente? Romanos capítulo 1 dice así, 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ay, el hombre adora al hombre, adora a los animales, adora todo. Por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia, dice el verso 24 de Romanos 1, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia, todo mundo tenemos concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa área mala. La concupiscencia son deseos desordenados que una vez que venimos a Cristo se someten bajo el señorío del Espíritu de Dios, si la persona quiere, porque es libre para escoger esto o para rechazarlo, siendo sensible al Espíritu de Dios o resistiendo al Espíritu de Dios. Y dice, por lo cual también el verso 24 de Romanos 1, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice, no aprobaron, no estuvieron de acuerdo en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la Escritura aquí sus propios razonamientos. Así nací. Así me crió Dios, levantando falsos a Dios. Así nací, así me crió Dios. Dios no condena el amor, cada quien su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Son sus propios razonamientos. Mire, la pornografía es otro demonio que está a través de la pornografía. Son yugos, estas son cadenas sexuales. Satanás sabe ponerle grilletes a la gente. Cuando la gente empieza a tomar, dice la Biblia en Proverbios, que cuando una persona toma mucho licor y todo, ve cosas extrañas. La Escritura nos dice, imagínese cuando se drogan, ¿qué no verán? ¿Qué no harán? La pornografía es una de los grilletes más fuertes de Satanás, porque ahí toca la concupiscencia del ser humano, esa área caída de que cada ser humano tiene, y que cuando venimos a Cristo el Espíritu Santo toma posesión. Dice, esta persona, le dice el Espíritu Santo al diablo, esos demonios que están ahí, esta persona aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, salte, se tiene que ir ese demonio de ahí, porque ahora somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando una persona le da cabida al demonio de la pornografía, entonces lo que sucede es que vienen otros demonios para reforzar. Es uno de los pecados que habla la Escritura contra el cuerpo. Empieza la persona adicta a la pornografía a no poder tener relación ni sexo con el esposo, con la esposa, si no ve pornografía. Es una de las cosas que hace Satanás. ¿Por qué? Porque quiere tener bien clavado con eso. Y ese es el pretexto. Al rato ya no le satisface la esposa, ¿verdad? Ya no le satisface la esposa. Ya necesita un esposo. Al rato ya no le satisface el esposo. Necesita un niño. Al rato ya no le satisface el niño. Necesita un animal. Al rato ya no le satisface el animal al diablo y lo hace que se cuelgue, que se suicide. Ahí van los que están clavados con la pornografía, porque empieza la destrucción del cuerpo primero, del alma. Se corrompe el alma, hermano. Perdónenme que hable tan crudamente, pero esa es la realidad. Ya no viene el tiempo ya está aquí. Y los predicadores, que ya se ha predicado muchas veces, homosexualidad, pornografía, sí, pero ahora el Espíritu está pidiendo que vayamos más adentro, más adentro, más adentro, porque es el tiempo de ganar las almas y sacar las almas del infierno, porque el Espíritu de Dios también se va a mover de una manera sobrenatural para salvar a aquellos que realmente quieran con Dios, porque el tiempo ya está aquí. Por eso muchos que no eran serán, y muchos que eran ya no serán. Procure ser de uno de los buenos personajes que está aquí en la Biblia. Yo no pastoreo cabras, pastoreo ovejas. Diría Juan el Bautista, es pecado contra el Dios de la Biblia el que te creó con función de hombre, porque pretendes funcionar como mujer. Es pecado, diría Juan el Bautista, contra el Dios de la Biblia que te creó con función de mujer, porque entonces pretendes funcionar como hombre. Dice Eclesiastés que Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, rectos, pero que ellos buscaron muchas desviaciones. Es incorrecto para muchos que yo diga todo esto a su parecer. Es políticamente incorrecto. Gracias a Dios que no me importa.
No me importa ser políticamente correcta. ¿Sabe qué? El tribunal de Dios me apoya y el cielo aplaude para honra y gloria del Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario. La palabra de Dios no está presa. Yo creo en esta ley y esta ley está sobre todas las leyes de los hombres. Si me echan a la cárcel, se meten con Dios, porque les leeré Deuteronomio y Levítico y Romanos y los entregaré al tribunal de Dios. ¿Sabe qué? Vivimos tiempos difíciles. Se los he repetido por muchos años. Mi base es la palabra de Dios. Si me demandan, los contrademando. Y saco la palabra de Dios y les digo, esta ley es la que me hace hablar. Mi base es la palabra de Dios. Que demanden a Dios, el autor de esta ley, que yo creo y repito. A ver cómo les va. Que lo hagan. Y Dios descenderá como descendió con los de la Torre de Babel. Y así les fue. A mí nadie me va a callar, solamente Dios. Amada iglesia, estamos en tiempos de Babel. El ocultismo, el satanismo, la hechicería, los psíquicos, el libertinaje, la inmoralidad, la falta de respeto, la falta de buenos principios, la falta de honradez, la falta de humanidad, pero principalmente la falta de Dios en las personas. Ha convertido a las naciones y por consecuencia a la humanidad en lo que hoy son. Los cristianos comprometidos con Cristo estamos a punto de ser sacados de la tierra por nuestro Señor Jesucristo en un nanosegundo. ¿Está usted listo? ¿Está lista su familia? Tienen que estar listos. Después de esto aparecerá el hijo del diablo, el anticristo, como el líder del nuevo orden mundial. El hombre carismático y de buen parecer que ve el profeta Daniel y que tanto le encanta a la gente. Ver a personajes bien vestidos, de buena presencia. El que según dará la solución a todos los problemas del mundo. El que traerá paz, pero que en realidad será paz, como dije, con S y no con Z. Porque lo que traerá en realidad será el infierno a la tierra y para muchos será demasiado tarde. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este tema, la Torre de Babel. Continuaremos con el favor de Dios. Este miércoles continúo con la segunda parte de la Torre de Babel, si Dios lo permite. Póngase de pie en esta mañana y gracias a Dios por usted y su familia. Estamos aquí, todavía tenemos esperanza, todavía podemos rectificar, amada iglesia, todavía podemos meter reversa. Todavía podemos hablar a los familiares, todavía podemos doblar rodilla y decirle, Dios, perdóname, porque no he tenido la suficiente carga, no he tenido el suficiente dolor para clamar por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis tíos, por mis padres, por mis suegros, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo. Perdóname porque me da vergüenza llevarte a mi trabajo, a mi oficina, a mi biblioteca, en mi carro. Perdóname, Señor, porque sí quiero tus bendiciones, pero no quiero hacerte el Señor de mi vida. Perdóname, Señor. Tú me has recordado en esta mañana que el tiempo ya está aquí, que en cualquier segundo puedo ser sacado de la tierra. No quiero que mis familiares se queden, no quiero quedarme yo. Levante su mano. El Espíritu Santo quiere gente seria, gente que quiera realmente no quedarse, gente que realmente quiera con Dios en este tiempo difícil, porque van a venir situaciones difíciles a su vida, todavía más. Si usted está pensando que ya tiene suficiente con tener necesidad económica, usted no sabe de qué está hablando. Si usted ha pasado necesidades económicas y eso es todo lo que le preocupa, usted no sabe de qué hablé. La necesidad económica que usted ha pasado no se compara a lo que viene. No es crisis económica, no es crisis familiar, es crisis espiritual. Está en riesgo el alma. Corra por su alma, corra por el alma de sus familiares. Podemos vivir en paz, con esperanza. Podemos vivir el presente por más negro que se mire, si Cristo verdaderamente está en nuestra vida. Y podemos esperar el futuro, porque nuestro futuro está en sus manos. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. No nos ha sido prometida la ira de Dios antes de que el hombre de perdición se manifieste, el cual ya está también a la puerta. Vendrá el león de la tribu de Judá a arrebatarle al Dios de este mundo, a su novia,
a su prometida, a la que le entregó las arras, para celebrar con ella las bodas del Cordero, mientras la tierra está sumida en la gran tribulación. Estas son cosas serias, porque está su eternidad en juego y mi eternidad, la de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su nieto, de su bisnieto. Son cosas eternas, para bien o para mal, según usted escoja, no Dios. Dios ya hizo su parte al enviarnos al Salvador. ¿Cómo lo hemos tratado? ¿Qué lugar tiene? Cuando tenemos tiempo, cuando no tenemos otro mejor compromiso, cuando nada se nos opone, entonces vengo a buscarlo. Usted está en riesgo. Usted no está testificando ni a sus vecinos, ni a su propia familia, que Cristo está sentado en el trono de su corazón. A usted por eso no lo van a respetar, ni le van a creer su cristianismo. Porque ellos, el mundo ve que para usted es primero su familia, su trabajo, sus compromisos. Y cuando usted tiene tiempo para Dios. Aquí hemos hablado hoy de cosas serias. No hay mejor empresa que la empresa de Dios. Y no tiene usted mejor profesión que la profesión de ser cristiano. Retengamos, dice la Escritura, nuestra profesión. ¿Entiende de qué estoy hablando? Yo no quiero ser responsable de la sangre de ustedes. Pero ¿sabe qué? Yo les prediqué. Yo les dije, hice mi parte, amada iglesia. Y le doy muchas gracias a Dios. Porque Dios, eso sí le garantizo, tiene trabajo para mí. Tiene trabajo para mí. Son cosas serias. Porque ninguna obra que hagas para la casa de Dios, dice Corintios, quedará sin recompensa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bendigo al grupo fiel. Bendigo al grupo que está aquí firme. Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú mueves los corazones. Amén. Hemos hablado palabras de vida, palabras que nos edifican. Oremos, amados hermanos. Amado Dios, te doy muchas gracias por tu pueblo. Sabes cuánto los amo, Señor, pero tú los amas más. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano. Señor, declaro en el nombre de Jesús como ministro de tu palabra que ninguno de ellos se pierde. Ni sus hijos, ni los esposos, ni las esposas, ni los hijos de los hijos, hasta 70 generaciones, por cuanto eres poderoso para hacerlo. Señor, habla a la mente, al corazón, al alma de este pueblo, para discernir los tiempos, Señor, que estamos viviendo. Porque en cualquier momento, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, como tú lo dijiste, Dios mío, nos trasladarás contigo, Señor, y entraremos a esa eternidad de gozo, de paz, de bienestar, de salud, de felicidad eterna, por tu buena palabra, Señor. No importa lo que los catedráticos digan, queriendo arrebatar la esperanza de Dios en el hombre. Ellos mismos están creados con ese vacío que solamente tú puedes llenar, Dios mío, pero que ellos por su propia libertad han permitido que el secularismo y Satanás los llene de mentiras. Dios mío, guarda a nuestros jóvenes universitarios. Guarda, Dios mío, a nuestros niños, a los bebecitos, a varones y mujeres, Señor, de toda doctrina extraña, de todo aquello que nos aparte de ti. Porque, Señor, el cielo anuncia la obra de tus manos y el universo confirma tu grandeza. El Dios de la Biblia te bendiga, pueblo de Dios, y te guarde a ti y a toda tu casa. El Dios de la Biblia haga resplandecer su rostro sobre ti en Cristo Jesús y tenga de ti, de toda tu descendencia, misericordia. Jehová de los ejércitos alce sobre ti y toda tu casa su rostro, te defienda de toda acechanza del diablo, de toda mentira, y ponga en ustedes paz. El Dios de la Biblia te dé del rocío del cielo y la grosura de la tierra. Derribe a tus enemigos que se levantan contra ti, por 7 caminos los haga huir. Te dé el pan del cielo y la fortaleza de él. Sabiduría a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, para discernir los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, desato sobre este pueblo sabiduría de lo alto, discernimiento, revelación y ciencia, para derribar los dardos de Satanás por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por este pueblo valiente y esforzado. Bendigo a cada uno de ellos con la bendición tuya, por Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén.